Eh, Excelentísimo señor presidente del Tribunal Supremo, don Francisco Marín Castán, excelentísimo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, don Celso Rodríguez Parrón, excelentísimo señor Juan Carlos Campo, magistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia, también el excelentísimo señor don Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional. Los miembros del Tribunal de Cuentas, está también presente la excelentísima señora María José de la Fuente, miembros también del Foro de Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial, ilustrísimos señores decanos, miembros de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado, que están hoy aquí todos, decano de Valencia, de Extremadura, de Cataluña, decano de Islas Baleares, demás autoridades, excelentísimos, ilustrísimos, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. La presentación de un libro en el Ilustre Colegio Notarial de Madrid no es algo excepcional. Este colegio tiene una gran vida cultural, pero hoy sí que es un día extraordinario, porque extraordinarios son el libro que presentamos y la persona de su autor. Hoy presentamos el libro La autonomía de las personas con discapacidad, reflexiones en torno a la Ley 8/2021, y su autor es el excelentísimo señor don José Ángel Martínez Sánchez. Y además tenemos el privilegio, el honor de contar para la presentación con alguien que le conoce muy bien. Llegan como poco 8 años trabajando codo a codo. Es el ilustrísimo señor decano del Ilustre Colegio Notarial de Islas Canarias, don Alfonso Caballé Cruz, que además es el delegado del Consejo General del Notariado para los Asuntos de América y autor del prólogo del libro que presentamos, y algo ha tenido que ver también en la existencia de este libro. Tenemos, por supuesto, también al vicepresidente del Consejo General del Notariado, aquí en presidencia, don Raimundo Fortuny Márquez. Yo no voy a hablar del libro porque le corresponde hacerlo al autor, lo va a hacer con toda su autoridad científica y moral, y además también nos hablará de la Ley 8/2021. Pero sí que voy a decir algo que creo que él no dirá, y es que, en mi opinión, este libro debe ser leído por todas aquellas personas que quieran conocer y comprender el espíritu de la Ley 8/2021 y que, por tanto, debería ser de obligatoria lectura para quienes van a aplicar la ley. Por supuesto, también para los notarios. No debemos olvidar, además, que la Ley 8/2021 es una muestra más de la confianza de la sociedad en el notariado, en este caso a través de la función que se nos atribuye como apoyo institucional. Respecto al autor, hablará don Alfonso Caballé, pero yo no me quedo con las ganas de señalar que es decano del Colegio Notarial de Madrid, presidente del Consejo General del Notariado, que, por si esto no fuera suficiente, está renovando mandato, es decir, lleva casi ya 8 años al frente del Colegio Notarial y del Consejo General del Notariado. Y hemos sido muchos los que, sin éxito, le hemos pedido que renovara un tercer mandato. Además, aparte de otros cargos, es presidente de la Fundación Aequitas. Hoy aquí presentes muchos de los patronos de Aequitas. Simplificando, podemos decir que Aequitas es la ONG del notariado en relación con la discapacidad y las situaciones de vulnerabilidad con las que se pueden encontrar las personas. Y este año celebra su 25º aniversario. Es además académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y ha compartido su sabiduría y comparte su sabiduría con todos a través de su obra científica, de la que este libro no es más que una muestra, y también a través de su labor docente. Pero siempre en su actuación como notario, y ya casi va a hacer 45 años, o al frente del notariado como presidente del Consejo General del Notariado, ha presidido su actuación la defensa de la igualdad, libertad y la dignidad de las personas. Y esos valores le inspiraron a la hora de impulsar la reforma de nuestro derecho por la Ley 8/2021. Y quiero, antes de ceder la palabra al decano de Canarias, leer una frase que se encuentra en el libro
que presentamos hoy en la página 63, que nos dice, y creo que refleja muy bien su forma de ser, de actuar y su forma de entender nuestra función, la función notarial. Nos dice, sobrepasados los 40 años de ejercicio, pienso que lo más importante de nuestra función es que nos da la inestimable posibilidad de hacer el bien. Antes de ceder la palabra al decano de Canarias, quería también saludar, que está aquí a mi izquierda y no lo había dicho, al excelentísimo señor don Rafael Mozo, es presidente del Consejo General del Poder Judicial. Ahora ya sí te he saludado, Rafael, que además has sido en esta casa. Muchas gracias. Y sí, cedo ya la palabra a don Alfonso Caballé. Muy buenas tardes. Es para mí un doble atrevimiento el presentar este libro. Por un lado, por su anfitrión, que lo estoy presentando por el anfitrión, que es José Ángel, en su casa, en la que es conocido de todos. También esta obra ya ha sido hasta cierto punto conocida en esta casa, pues nace de una conferencia que dio aquí en la Academia Matritense del Notariado, y esta obra la recoge en gran medida, aunque enriquecida y con algunas aportaciones muy especiales, como por ejemplo lo que es la regulación de su derecho transitorio. Si tuviera que decir algo del autor, destacaría dos puntos. Creo que uno que es indiscutible es su sabiduría, creo que es conocida también por todos, pero sobre todo quisiera destacar su humildad. Y como decía Cervantes, la humildad es la base y fundamento de todas las virtudes. Y los que conocemos a José Ángel sabemos que reúne estas dos cualidades. En cuanto a su currículum, es muy extenso. Es académico de números de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, entre otras muchísimas cosas. Y aquí tiene actualmente la medalla, la que le correspondía a Juan Vallet de Goytisolo. Me dijo Juan Vallet en la isla de La Palma, refiriéndose a José Ángel, la admiración que le tenía, y que Juan Vallet pues tuviera esa admiración ya de por sí era un especial halago. Pero esto no se quedó solamente en las palabras, sino que pasó también al campo de los hechos, y una cosa que me comentó y que luego me confirmó José Ángel es que tenía intención de nombrarlo su albacea contador partidor, lo cual demuestra pues, su confianza en José Ángel. Es también profesor en múltiples universidades, ha sido profesor de Derecho Romano, profesor de práctico, profesor de Derecho Civil, profesor de Teoría de Obligaciones y Contratos. Tiene un currículum extensísimo. Intentar ahora hacer un resumen de su obra escrita me parece que sería, nos daría prácticamente para agotar todo el tiempo. En este libro, considero que es de necesaria lectura, como bien decía la vicedecana, se recoge el espíritu y finalidad de esta ley, de la Ley 8/2021. De ahí que sea especialmente recomendable en una época en la que se produce un cambio muy profundo en el tratamiento de las personas con discapacidad, añadiendo un refuerzo en lo que es su capacidad jurídica, precisamente relacionado con todo el tema de la dignidad de las personas. También en esta obra que presentamos hoy, como bien se titula, es una reflexión en torno a la Ley 8/2021. Y esta reflexión es profunda, la hace desde el punto de vista histórico, si acude incluso al Levítico, a las 12 tablas, a las partidas, también filosóficas. Incluso se menciona a Santo Tomás de Aquino, lo cual le sirve para afirmar que es una forma esta ley de reconocer nuestra propia fragilidad. También nos viene a abrir los ojos del utilitarismo, de esa filosofía tremenda en la que se confunde la vida útil con la vida plena, también lo que es la vida digna con la vida sana. Y viene a olvidar aquel principio de Kant que cada
al monte Taijetos o a la roca Tarpeya. Y hoy existen otros ejemplos, pero más disimulados, en los cuales la dignidad de la persona no es tenida en cuenta, teniendo en cuenta razones puramente de utilidad. Y precisamente de estas aberraciones es de las que, como él nos indica, nos protege la Convención de Nueva York. Ahora bien, se trata de un auténtico cambio social. Este cambio de discapacidad, en el que se viene a reconocer la capacidad de las personas jurídicas en igualdad, incluida lo que es la legitimación para actuar, no es fácil, ni está siendo fácil. Por ello, nos advierte que estamos ante unos primeros pasos de un camino en el que vamos a necesitar adaptarnos, no solo los notarios, sino también otros operadores jurídicos, como pueden ser los jueces, los fiscales y los abogados. Y corremos un profundo riesgo del que él nos advierte, que es del miedo a la libertad. Hoy en día, con esta normativa, con la Ley 8/2021 y con la Convención de Nueva York, lo que se está primando son no solamente la igualdad, sino también la libertad y la dignidad de las personas, y a veces el temor a la libertad puede hacer que esta norma acabe desarrollándose de una manera lenta. Incluso se podría correr hasta el peligro de no llegar a implementarse en su totalidad. Por ello, la importancia que tiene la lectura sosegada de este libro, en el que se intenta dar luz sobre muchísimos aspectos. Por ejemplo, ¿qué ha de entenderse por una voluntad suficiente? También si la voluntad está o no por encima de la razón. También desde el punto de vista práctico, como buen jurista práctico que es José Ángel, porque no solamente es un jurista teórico, sino que lleva más de 40 años de ejercicio en Madrid. Fue uno de los notarios más jóvenes que aprobaron las oposiciones, y también uno de los notarios, yo creo que ahora mismo José Ángel eres el notario más antiguo en esta capital. Con lo cual, a esa faceta teórica se funde también ese papel práctico que tiene todo notario, de su cercanía hacia la realidad social y su trabajo en el día a día con las personas. Y esta ley van por ahí los tiros, y la labor de José Ángel en lo que fue el desarrollo y en los trabajos preparatorios de esta ley fue muy importante. Lo mismo que también ocurrió con otra ley, la ley de contratos de crédito inmobiliario, en la que esa defensa de los derechos, en aquel caso del consumidor, aquí se tratan de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, fue siempre su máxima preocupación, y muchas de sus ideas llegaron a ser bien recibidas, aceptadas y cristalizar en estas normas para bien de toda la sociedad. Y es que además, como bien nos dice, en el notario no se trata en materia de discapacidad de un mero espectador, sino que es hoy, como indica, un apoyo institucional que incluso ha sido reconocido expresamente por la Dirección General de los Registros y del Notariado, en la medida en que nos viene a afirmar también que al notario le corresponde el papel de garantizar el cumplimiento del artículo 12 de la Convención. Además, esta figura del asesoramiento equilibrador no es nueva, sino que es una tradición muy arraigada dentro del ámbito notarial, y así la encontramos en el artículo 147 del reglamento notarial. Y ejemplos tenemos en estos tiempos recientes, y también ahí tiene mucho mérito la labor de José Ángel, es el acta precontractual en los contratos de crédito inmobiliario, en la que la información, a fin de lograr una mayor igualdad entre las partes, se logra de una manera bastante efectiva. Y en estos 40 años de ejercicio, como yo también quería resaltar esa frase, lo más importante de nuestra función es que nos da la inestimable oportunidad de hacer el bien. Y es que José Ángel es, además de un jurista práctico, es un notario vocacional. Y como tal notario vocacional, en toda la labor que hace, no solamente la labor del día a día de la notaría, sino también en la labor que se desarrolla en el Consejo General del Notariado, los que trabajamos con él y los que lo conocemos, sabemos que su norte siempre está en la defensa de los derechos de la persona, y en la búsqueda no solamente del bien, sino también de la verdad.
Aspectos dentro de la ley que perdón, dentro del libro son muchos, no los podrá comentar. Habla de los apoyos judiciales, de los intervalos lúcidos, de los asuntos de la anulabilidad, de los apoyos voluntarios, de las salvaguardias, de los mandatos, poderes preventivos, de la guarda de hechos, de la confianza en la familia y del derecho también transitorio, donde hace un examen muy interesante sobre esta materia. Sin duda se trata de un libro especialmente recomendable. En el caso del Colegio Notarial de las Islas Canarias, su junta directiva pues acordó precisamente por esa obligación que impone la ley 8/21 de formar, en la que tenemos que formarnos todos los operadores jurídicos, pues una de las ideas que pensamos en la Junta Directiva como positiva era que compartir este libro, y de hecho en los notarios de Canarias pues lo han leído, lo han recibido de una manera muy positiva. Así que a mí no me cabe más que darle las gracias a José Ángel por su dedicación, por su actividad. Me consta que la familia en esto no debe estar muy feliz ni muy contenta, pero su dedicación es plena, porque como decía, es un notario vocacional, cree lo que hace, y como cree lo que hace, le dedica todo el esfuerzo y todo el tiempo del mundo. Entre las muchísimas colaboraciones institucionales, pues aparte de las actuaciones interesantísimas que hemos tenido en estos últimos años a través de la Fundación del Notariado, es presidente de la Academia Matritense del Notariado, de la Fundación Signum para Resolución de Conflictos, es presidente de la Fundación Aequitas, que tanta relación guarda con toda esta materia de la discapacidad, es consejero de la Unión Internacional del Notariado, donde despliega un papel muy importante y muy brillante dentro de lo que es el notariado mundial. Hoy además es el delegado de la sección internacional del Consejo General del Notariado. Es miembro de un consejo editor del de la revista del siglo XXI, que es de las revistas jurídicas que tal vez tengan una mayor lectura dentro de las revistas que se publican en España. También director de la revista jurídica, fue director de la revista jurídica del notariado durante varios años, en 92 y 93, y luego, bueno, entre sus condecoraciones, pues las tiene todas: la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y un largo etcétera de condecoraciones. En cuanto a sus monografías, lo importante no solamente es tener el listado, que si quieren ser los pasos, sino lo importante es leerlas, porque es que son muchas y muy interesantes todas ellas. Además, les garantizo que la lectura de este libro es una lectura amena, es una lectura clara, es una lectura formativa y sobre todo es una lectura que yo considero obligatoria para todos los que nos dedicamos a este campo, porque nos da una visión integral, una visión que no solamente va al aspecto meramente jurídico, sino también abarca todo lo que es el aspecto humano, desde esa vertiente filosófica, de esa vertiente integral y de respeto de los derechos humanos de las personas. Así que, José Ángel, muchísimas gracias por este libro y les invito a todos a leerlo. Muchas gracias, Alfonso, también por tus palabras. Y ahora ya tiene la palabra el autor del libro, José Ángel Martínez Sánchez. Excelentísimos y excelentísimas señoras y señores, ilustrísimos señores y señoras, señoras y señores. Intento reproducir la fórmula antigua de salutación de un conferenciante. La verdad es que me lo temía, que esto no iba a ser la presentación de un libro, sino una suerte de homenaje por parte de Conchita, como la llamamos todos, de Concepción Barrio del Olmo y de Alfonso. Me lo temía y había redactado unas páginas y ya me encuentro en la incertidumbre en si tratar de contestar de viva voz o bien leer lo que tengo escrito. Lo que tengo escrito, al fin y al cabo,
viene a ser algo que voy a tratar de narrar sin haberlo preparado, pero que me parece que lo exige la respuesta a la presentación que se ha formulado. Y en este sentido tengo que decir que lo primero, a mí, concretamente, después de toda la obra escrita que llevo en todos estos años, la ventaja de tantos años de ejercicio es que da tiempo para todo. Muchas veces eso se convierte en una obra que pesa, no quiere decir que valga la pena, pero pesa y da cierto lustre a cualquier currículum. Pero esto es fruto de la edad, no de la valía de lo que yo haya podido escribir. Es la primera vez que en concreto se presenta un libro mío. Esto no había ocurrido nunca y soy inocente. La cosa se ha hecho con todo sigilo por mi vicedecana, por Concepción Barrio del Olmo y por Alfonso. Y Alfonso es en realidad el padre del libro porque la idea es suya. Es decir, como digo en el texto que había escrito, es fruto de una carambola. En el sentido literal, que era el diccionario de la lengua, en la medida en que una buena parte de ese libro es esa conferencia que di en su momento, en el propio año 2021, bien que con algún que otro matiz que me he permitido introducir, y sobre todo con un capítulo atinente al derecho transitorio, que entiendo que puede tener alguna, y la tiene desde luego, utilidad, a pesar de que está en trance de tramitarse una prórroga hasta los 6 años de la adaptación, de la necesaria adaptación de la tutela y patria potestad de mayores, o sea, de la patria potestad prorrogada y de la patria potestad rehabilitada. Sin embargo, creo que puede tener alguna utilidad, lo mismo que la regulación de la adaptación, porque no es propiamente una conversión, de las sustituciones ejemplares que han quedado ahí en el aire y su transformación o acoplamiento como una fideicomisaria de residuo que en el fondo cumple la misma función que una preventiva de residuo. La regulación de toda esta materia la toco con cierta atención en ese capítulo sobre el derecho transitorio. Tengo que agradecer especialmente también el prólogo de Alfonso. Debo decir que esto me ha hecho mucha ilusión, porque efectivamente, como señalaba Conchita, conozco a Alfonso desde hace mucho tiempo, pero en los últimos casi ya 8 años hemos compartido nuestro destino como decanos en el Consejo General del Notariado y soy perfectamente consciente de su valía, de su dedicación, de su trabajo, que es verdaderamente infatigable, es que sorprende realmente. No hay quien pueda ir con Alfonso a América porque no respira uno. Sí, va de un sitio para otro, improvisa con toda facilidad conferencias que revelan efectivamente lo que es un jurista completamente formado y que además ejerce su función con ese carácter sacerdotal que adornaba al jurista en la expresión, en la sublime expresión que se contiene en un paso del digesto de Ulpiano, es decir, que se dedica al cultivo precisamente de lo bueno y de lo equitativo, discernir lo lícito de lo ilícito y ayudar a las personas a hacer el bien, a veces con castigos, pero sobre todo mediante premios. Y en último término, a que resplandezca la justicia. Y esto es algo que es consustancial a la función de los notarios, que no solamente actuamos en el ámbito de la seguridad jurídica, que es la otra cara de la justicia, no son incompatibles, sino que precisamente abrimos un espacio en nuestras notarías
para el desarrollo precisamente de la libertad y de la justicia. Todo esto creo que es lo que hace que nuestra profesión sea efectivamente tan bonita. También debo reconocer que al escribir este libro, pues hago una serie de reflexiones que son fruto de una convicción sobre el tratamiento de las personas con discapacidad, que necesitaba efectivamente un reconocimiento de lo injustos o de las injusticias que sin darnos cuenta han padecido, de la necesidad de levantar barreras, una convicción que a mí me sobrevino precisamente como consecuencia de mi condición de presidente de la Fundación Equitas, es decir, al integrarme dentro del patronato pude también tener una perspectiva de la que carecía sobre la importancia de esta ley y de la aplicación de la Convención de Nueva York, que efectivamente se ha llevado a cabo por ella bajo la égida precisamente de Juan Carlos Campos, aquí presente como ministro de Justicia, con la intervención de todos los partidos, y quiero recordar aquí también a María Jesús Moro, con la que tuve la satisfacción y el placer de coincidir y de trabajar también hasta donde yo lógicamente podía en un mejoramiento de la ley que finalmente pues ha salido como un estandarte dentro de lo que es la aplicación del artículo 12 de la Convención de Nueva York a nivel mundial. Recientemente estuve con Alfonso en Colombia y puedo dar fe de cómo sorprendió precisamente en este país la aplicación, por una parte, de nuestra ley de contratos de crédito inmobiliario y del acta de información precontractual, que les pareció una gran solución, pero sobre todo el desarrollo a nivel de derecho privado de la Convención de Nueva York. Ellos habían quedado únicamente en el ámbito público. Y en este punto, como digo, hay un proceso por mi parte de conversión. De alguna manera, es una vivencia y la que he tenido en la Fundación Equitas, que ha sido fundamental, porque te percatas, parodiando a Zubiri, que no somos por qué vivimos, sino que en realidad vivimos para ser. Pues la existencia es una pertenencia de la vida que consiste en realizarse, en que estemos siendo, de donde la irrenunciable capacidad de equivocarnos y la posibilidad de rectificar errores y aciertos, así como las ideas mismas en las que creíamos y hasta modificar nuestra propia personalidad. Yo no he modificado, creo, aunque el cargo que he tenido estos años probablemente sí lo ha hecho, mi personalidad. Lo que me he dado cuenta es de que cometía un error en cuanto que creía como dogmas absolutos en la distinción entre la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. Tenía esto por algo absolutamente cierto. Y te percatas que si entras en una consideración filosófica de lo que es la persona humana, siguiendo en este punto también a Zubiri, pues que de alguna manera todo lo que es la privación de la actuación de una persona por medio de un sistema de representación, cuando no es absolutamente necesario, lo que conlleva es una restricción de la personalidad, es una auténtica restricción de la personalidad. Lo que pasa es que de una manera muy hábil y muy elegante se consigue superar desde el punto de vista jurídico precisamente sobre la base de la distinción que acabo de mencionar. Pero esto no deja de ser una construcción jurídica que no quita que las personas que tienen posibilidades de actuar se encuentren restringidas en el ejercicio de sus acciones como consecuencia de la sustitución por otras. Por eso, la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, al menos en el ámbito de los adultos,
hoy en día carece de sentido, porque la realidad de las cosas es que también las personas con discapacidad tienen derecho a realizarse, tienen derecho a vivir su vida y tienen derecho a equivocarse. En este sentido, por tanto, lo que corresponde es, por nuestra parte, levantar las barreras y los apoyos, que no es otra cosa que un ejercicio que nos debemos los hombres como hombres, es decir, que se nos impone mutuamente. Al final, el derecho nació, como decía Cicerón, como consecuencia del amor, de la fraternidad. Y esta es la clave, es decir, esta ley también va a permitir que desarrollemos nuestra condición de mejor manera, que seamos más próximos con los que tenemos al lado, que nos veamos reflejados en ello, que los otros somos todos nosotros y que al final esta ley nos va a permitir también buscar medidas de apoyo voluntarias para tratar de ajustar nuestro futuro a nuestros propósitos en la confianza de aquellos a quienes podamos acudir. Y por tanto la ley es efectivamente una ley en sí misma buena, con los problemas que puede tener su aplicación, que son evidentes, y con las dificultades que implica un cambio de paradigma tan grande como el que se ha producido. Por eso, realmente es fundamental que nos demos cuenta los operadores jurídicos de la importancia de la ley y de la importancia de que nosotros nos dediquemos a estudiarla y a tratar de aplicarla y de mejorarla en su aplicación práctica, porque esto es fundamental. Para nosotros es una responsabilidad como notarios la que se nos atribuye como apoyo institucional. Y tenemos en este sentido que buscar fórmulas que se adecúen en cada caso a las personas, hacer como los sastres, al estilo de lo que decía el doctor Juan Huarte de San Juan. El jurista lo que tiene que hacer es utilizar la tela de la ley para recortarla y ajustarla y hacer un traje perfecto para la persona que acude a solicitar su consejo. Esta idea, que es del doctor Juan Huarte de San Juan, creo que es perfectamente actual, que es lo que nos requiere la ley. La ley, efectivamente, como decía Alfonso, nos ha convertido en apoyo institucional a los notarios de las personas con discapacidad. Esto es algo estrictamente, como decía él, propiamente notarial. En el proemio del Ars Notariae de Rañero de Perusia se dice que efectivamente la función del notario consiste en preservarnos a todos de nuestra humana fragilidad. Esta es una idea fundamental. No hay personas más o menos vulnerables, todos lo somos. En este sentido, por tanto, tenemos obligación todos, los notarios en lo que a nosotros concierne en primer lugar, pero también todos los operadores jurídicos, de responder a las exigencias que la ley nos implica. Especialmente creo que los jueces tienen sobre ellos una responsabilidad que siempre, como es lógico, es fundamental, porque están en la cúspide de la pirámide. Del buen funcionamiento de la justicia va a depender todo. De ese buen funcionamiento también el nuestro, porque los notarios también tenemos miedo cuando tenemos que aplicar una ley, que no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias en cuanto a nuestra responsabilidad si luego llega una sentencia judicial y te dice que nanay de la China, que eso no vale para nada y que tú no has actuado correctamente porque has dado entrada a una persona que carece de capacidad. Evidentemente que hay medios que los notarios tenemos que poner de manifiesto en nuestra documentación, como son actas de carácter previo, donde quede constancia de cómo se ha facilitado en casos en que esa persona tenga alguna dificultad para poder expresar su voluntad, en la manera en que esta ha quedado luego reflejada en el documento público. Pero también es verdad que en todo este tiempo ya tenemos la experiencia de personas que con discapacidades, incluso
han otorgado testamentos, compraventas y hipotecas, e incluso en colaboración con Inclusión Plena, la Fundación Equitas ha elaborado unos modelos de lectura fácil que pueden ayudar a que nosotros los notarios podamos también explicar las escrituras. Es una responsabilidad muy grande que pesa sobre todos, pero también, insisto, sobre los jueces. Tienen que asumir que su función en este caso es fundamentalmente subsidiaria, que se produce en caso de necesidad, y que por delante de ello están los apoyos voluntarios, y que el juicio de capacidad de un notario, si se toma, si se hace no de manera aleatoria, sino conseguirá, merece ser considerado, sobre todo en aquellos casos en que hay una serie de apoyos con carácter previo que justifican que la medida adoptada por el notario de autorizar la escritura corresponde efectivamente al ejercicio de su voluntad por parte de la persona con discapacidad. Entiendo que hay situaciones límites y de muy difícil explicación. En el libro hago un comentario de la sentencia de 8 de septiembre de 2021 del Tribunal Supremo, que tiene el mérito de haber establecido claramente el cambio de paradigma, que incluso aplica el nuevo derecho a van lettre a sentencias que les habían dictado bajo la antigua legalidad, y que sin embargo, pues en una situación límite opta por una solución que es muy dudosa y que yo personalmente no comparto, pero que entiendo que desde luego es una sentencia que ha abierto caminos. Luego ha habido otras de audiencias de Barcelona y demás, y el propio Tribunal Supremo va desarrollando su labor, que es desbrozar el camino de una ley que en muchos aspectos es empinado y que es necesario efectivamente ir poco a poco allanando. Y entre todos, en el diálogo, conseguiremos efectivamente, creo, que tenga un buen resultado. En realidad, esto ya me he apartado de lo que iba a decir, me he ido de lo que no era un guión, sino que era un escrito. En realidad, aparte de lo que es todo el problema de la persona con discapacidad, también el libro aborda el problema de las familias. Las familias, efectivamente, han quedado muy concernidas por la ley, tienen en muchas ocasiones miedo, vienen a las notarías con preocupación. Y en este sentido, creo que la propia ley también y los notarios, manejando la misma, podemos ayudar a confortarles, a que se den cuenta de que hay soluciones que pueden perfectamente disipar sus problemas y sus dudas. La misma regulación del artículo 252 del Código Civil, que recoge una ley muy vieja, la Lex Fili Matrem, que viene del derecho romano, que establecía la posibilidad de que pudieras introducir una administración en cualquier donación o en un testamento, es algo que ahora reconoce la ley. Y además, en el caso de aquellas personas que necesiten apoyo, permite que esta reserva, que esta cautela, que se puede imponer a cualquier persona, se convierta también en una medida de apoyo respecto de aquella que lo necesite. Esto creo que nos da una baza muy interesante. En mi opinión, permite considerar que cuando se trate de una medida de apoyo, no rige el artículo 813 del Código Civil y la intangibilidad cualitativa de la legítima. Es una idea que creo que vale la pena reflexionar sobre ella, porque permite efectivamente elaborar soluciones muy ajustadas precisamente a cada caso concreto, ese traje del que antes hablaba. Lo mismo la utilización del artículo 831, que exigiría una reflexión. Es un artículo verdaderamente farragoso, que en su propio farrago tiene su condena, porque el problema es que todos tenemos miedo de aplicarlo, y sin embargo ese artículo con una adecuada aplicación podría también resolver muchísimas situaciones. Creo que ahí merecería también la pena que la Sala Primera reconsiderara la sentencia del año 2019 en este punto, porque efectivamente puede ser que en el caso concreto, sobre todo de las personas que tienen algún tipo de necesidad de apoyos, la propia circunstancia de la nueva regulación del Código Civil en cuanto a la flexibilización de las legítimas
y demás en favor de las personas con discapacidad, permitiría, bajo mi punto de vista, que pudiéramos recurrir a este precepto para solventar algunas cuestiones. Creo que esto es importante. Y cuando decía esto del esfuerzo, es que tenemos también que reconocer una institución como es la Guarda de Hecho. Es decir, nos encontramos a veces con resoluciones como, por ejemplo, una del año 2024, de hace apenas unos meses, donde nos hallamos con resoluciones de nuestro centro directivo, donde nos hallamos con un contador partidor que hace un inventario de los bienes. Hay tres hermanos, dos de ellos con una novena parte, que son los guardadores de hecho del tercero, que tiene 7 novenas partes y que en definitiva es el beneficiario mayor de la herencia. En realidad, la citación se hace a los dos hermanos, que son los guardadores de hecho, puesto que los padres, que son los testadores, han fallecido y tenían una patria potestad rehabilitada. La resolución da la razón a la calificación negativa de un registrador de Badajoz y concluye que como la citación la reciben los hermanos como si fueran representantes o como representantes en su condición de guardadores de hecho de la persona con discapacidad, que entonces es necesario solicitar una autorización judicial del artículo 287, lo que, con todos los respetos, es una auténtica barbaridad. En este sentido, la partición del contador partidor es unilateral, por tanto no hay lugar a la autorización judicial, y la presencia de los hermanos es únicamente a los efectos de la citación, que pueden recibir siempre que no sean incompatibles, y no lo harán porque además lo que hizo el contador partidor es adjudicar todos los bienes pro indiviso. Y así lo entendió, en cambio, el registrador de Sevilla, que respecto de los bienes que estaban en Sevilla inscribió la escritura sin ningún problema. Todo esto refleja lo que estaba diciendo, la necesidad de que toda la comunidad jurídica dialoguemos sobre este punto y reflexionemos. Y para terminar, tengo que decir que además el camino que se ha abierto con la Ley 8/2021 es un camino que no está cerrado. Es decir, la ley necesita mejoramiento. Hay que efectivamente ir transitando por ella, pero no hay que quedarse en ella. Es decir, hay cosas que efectivamente merecen ser consideradas. Y traía a colación ahora una de ellas. Eso me sale, o sea, me surge la idea a la luz de la ley, pero no se refiere el problema únicamente a las personas con discapacidad. Creo que es algo que nos concierne a todos, y es concretamente la regulación que se hace de la prueba documental en documento privado en el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aquí tenía escrito unos textos preciosos de Rafael Núñez Lagos, que ya cierro, donde ponía de manifiesto una idea que es evidente, es decir, así como en la escritura pública, la inmediación, el acto de audiencia o de otorgamiento, supone que la presencia de la persona, la firma que estampa en el documento, salte a los ojos del notario y se vuelva evidente. Por tanto, la paternidad de la declaración de voluntad sea endógena, está inserta en el propio documento. Ocurre todo lo contrario en el documento privado. En el documento privado, en realidad, no hay nadie que atestigue o que ponga de manifiesto un funcionario que diga que ahí se ha estampado la firma por esa persona. En realidad, el documento privado, como dice Rafael Núñez Lagos, es neutro, es un documento que no es tal in actu, sino in potentia, porque su eficacia va a depender de un reconocimiento. En aquel entonces, el reconocimiento del artículo 1226 del Código Civil, que sigue vigente, y el del artículo 1419 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ya no está vigente, pero que en definitiva todo dependía de una especie de adveración que se desarrollaba por el funcionario correspondiente, que normalmente era el juez en el ámbito probatorio, pero que también podía ser un notario mediante la elevación a público. ¿Qué sucede? Pues que tenemos ahora el artículo 326
en la nueva versión, bueno, en una doble versión, primero la ley 2000, del año 2000, que mantiene el artículo 1226 con el reconocimiento legal para el ámbito extrajudicial y que, sin embargo, en lo que es la regulación de la prueba documental, establece, en vez del reconocimiento, una especie de ficta confessio, es decir, que se va a considerar el equivalente a un reconocimiento y a una escritura pública entre partes, siempre entre partes, el documento privado si la otra parte no lo impugna, si no lo impugna la contraparte. Esto a mi manera de ver, va a permitir efectivamente que se produzca un cierto abuso de la utilización de los documentos privados, un abuso que perjudica a todos, porque cuántas personas, a lo mejor si te presentan un documento privado, no se acuerdan de si lo firmó o lo dejó de firmar. Por supuesto, plantea un problema en el caso de rebeldía. En el caso de rebeldía se va a tener por confeso al rebelde. Plantea un problema en general, es decir, respecto de aquellos que con los años vamos perdiendo la memoria. Es realmente un problema de indefensión. El reconocimiento en que exigía antiguamente la legislación era una buena solución. ¿Por qué se quitó? No estaba en el texto del proyecto, fue una enmienda del Partido Socialista durante la tramitación parlamentaria que posiblemente pensó que era bueno para darle mayor celeridad al proceso, pero muchas veces la celeridad se vuelve contra quienes pretende proteger, contra las personas. Y esto es especialmente grave como consecuencia de la reforma introducida en el último apartado de este artículo 326 en la Ley de Servicios de la Confianza, que proviene de un error paladino que cometió el Consejo de Estado al dictaminar esta ley, como ha puesto de manifiesto Julio Baracloche. No es una opinión mía, pero cualquiera que lea el dictamen se percatará de que el Consejo de Estado no cita o cita erróneamente el reglamento de IVAS. En todo caso, como consecuencia de eso, nos encontramos con que se ha introducido ahí, en aquellos casos en que el documento privado tenga una firma electrónica cualificada, una suerte de presunción que coloca precisamente al que supuestamente ha firmado electrónicamente en una situación muchas veces rayana en la indefensión. Y esto hay que tenerlo muy presente porque la firma electrónica, todos sabemos que se utiliza muchísimo por familiares y por terceros. Pero no solamente eso, sino que también ocurre que hay un error de base. Es decir, el reglamento de IDAS lo único que dice es que la firma electrónica cualificada, y solo la cualificada, equivale a la manuscrita. Pero esto no quiere decir que tenga mayor valor que la manuscrita. No, esto es contrario al principio de neutralidad tecnológica y jurídica, lisa y llanamente. No puede tener más valor. ¿Qué consecuencias tiene que se le dé este valor presuntivo en el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil? La consecuencia es que, efectivamente, pues, en realidad, lo que se está haciendo es presumir el consentimiento, presumir que la persona que tenía o que ha recibido la firma es la misma que luego firma el acto, supone convertir la presunción en una imputación de consentimiento, cuando esto puede no haberse producido y no está en absoluto demostrado ni el documento privado lo acredita. De tal manera que aquí lo que se produce es una subversión del principio de libertad contractual. Que esto, si seguimos a 10 picazos, supone también una cierta inconstitucionalidad si consideramos que la libertad contractual es un reflejo del reconocimiento de la personalidad en el artículo 10 de nuestra Constitución. Es decir, el artículo 326 es otro artículo sobre el que merece reflexionar, porque efectivamente puede dar lugar a múltiples abusos y a situaciones de indefensión. Y en este sentido creo que una enseñanza que desde luego nos da la ley es que lo primero y por encima de todo es la defensa de la persona, de su seguridad, de lo que Bayet llamaba seguridad estática. Lo de la celeridad del tráfico, eso es muy importante, pero es subsidiario. Y desde luego, esa celeridad del tráfico no resulta mermada en ningún caso por la escritura pública, sino al contrario, beneficiada por la seguridad que otorga la autenticidad. Pero esto, como decía aquí ya en el escrito y termino, es algo sobre lo que prometo seguir escribiendo. Muchísimas gracias.
El próximo libro va a escribirse. Muchas gracias, José Ángel. Esperamos ese próximo libro. Creo que Blanca, la veo por ahí que no, no diga nada, pero lo esperamos. Muchas gracias también por tu generosidad, por seguir compartiendo con todos nosotros tus reflexiones sobre la Ley 8/2021, tu sabiduría, como yo decía al principio, y poner de manifiesto que hay que recorrer un camino, hay que hacer un esfuerzo, notarios, jueces, para la correcta aplicación de esta Ley 8/2021 y para lograr el cambio de paradigma que la misma ley supone. Vamos a concluir ya el acto y va a clausurarlo el excelentísimo presidente del Tribunal Supremo, don Francisco Marín Castán. Muchas gracias. Agradezco muy sinceramente que se me haya invitado a participar en este acto y a cerrarlo en este marco que siempre me impresiona por la altura jurídica de las intervenciones, de las conferencias que aquí se pronuncian, y buena muestra de ello es el acto de la presentación de este libro. Enhorabuena, José Ángel, porque aportaciones como esta, dada tu trayectoria profesional, son importantísimas para nosotros, son importantísimas para los jueces, cuya labor efectivamente es difícil, pero estamos, desde luego, muy dispuestos a acometerla. Quiero recordar que antes de que entrara en vigor la ley de 1921, la Sala interpretaba el Código Civil con arreglo a la Convención de Nueva York. Las sentencias siempre son susceptibles de crítica y nosotros las críticas las seguimos muy atentamente. Unas veces consideramos que tienen razón, otras veces consideramos que no, pero creo que lo que no se puede discutir es la voluntad de la Sala de lo Civil para crear jurisprudencia sobre la ley de 1921 y ir afrontando las diversas, me imagino que diversos problemas y muchos problemas de futuro que se van a seguir planteando. La primera sentencia se buscó la fecha más oportuna para que sirviera de interpretación de la nueva ley sobre un caso de síndrome de Diógenes. Al ponente lo tenemos en primera fila, Ignacio Sancho. Yo siempre digo que tengo el privilegio de presidir una sala integrada por excelentes juristas, y eso facilita mucho mi trabajo y al mismo tiempo supone un gran honor para mí. Después de esta sentencia dictamos sentencias, por ejemplo, sobre la guarda de hecho, considerándola como un de apoyo especialmente favorecida por la ley. Y luego tuvimos también que enfrentarnos a quizá un excesivo entusiasmo por la guarda de hecho. Los tribunales tenemos que procurar siempre el equilibrio. No es tarea fácil, no es tarea fácil porque a veces vienen corrientes que es necesario contener de alguna forma, porque si no se para la corriente puede acabar ocasionando algún destrozo. Cuando dictamos las sentencias, son siempre o casi siempre sentencias de pleno, lo cual demuestra la preocupación que tiene la Sala, que tiene el Tribunal Supremo por interpretar adecuadamente esa ley, por supuesto, con atención a las aportaciones de la doctrina, siendo conscientes de la gran labor que hace el notariado desde el punto de vista de la práctica de esta ley y atendiendo siempre a las opiniones tanto a favor y en contra que susciten las sentencias. Pero estas sentencias sobre la guarda de hecho las consideramos necesarias porque al lado de los problemas de la persona con discapacidad hay que atender a los problemas de los guardadores de hecho, que a veces se encuentran con enormes dificultades para poder desempeñar su función. Y muy recientemente hemos dictado otra sentencia de pleno sobre el divorcio instado por una persona sujeta a la curatela de su hija, donde lo que se planteaba era si era necesario que el tribunal, que la audiencia provincial hubiera oído especialmente, hubiera hecho una especie de exploración de la persona con discapacidad para estar segura de la voluntad de divorciarse. Entendimos que la actitud de la audiencia, las
remedios procesales o las soluciones procesales que había adoptado eran suficientes. Con esto quiero indicar que en el Tribunal Supremo hay una muy especial atención a la necesidad de aplicar la ley de 1921, de interpretarla tanto en relación con lo que se pretende en cuanto a cambio, efectivamente, respecto de toda la regulación anterior fundada, vamos a decir, casi exclusivamente sobre la tutela, pero también teniendo en cuenta que la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad no puede significar que carezcan de medidas de apoyo, porque entonces sería una contradicción insalvable. Por lo tanto, hay que combinar esa voluntad, deseos y preferencias con las medidas de apoyo. No me queda sino felicitar de nuevo al autor del libro y transmitirle la seguridad de que será muy atentamente leído por los magistrados de la sala cada vez que nos enfrentemos a nuevos problemas que plantea esta ley. Muchas gracias, José Ángel, y muchas gracias.